Ciclo. La educación en disputa. Un podcast de ADEMIS, Sindicato Docente. La educación en disputa. En los últimos años, el trabajo docente ha atravesado cambios y la profundización de tendencias que se vienen desplegando desde hace años. ¿Cuáles son esos cambios? ¿Cuáles las perspectivas e intenciones de transformación por parte de los empresarios y gobiernos? ¿Qué impacto tienen en nuestras condiciones de trabajo cotidiano? ¿En qué medida se ha modificado el proceso de trabajo docente? La educación en disputa, episodio número 8. Docencia, entre la precarización y la pérdida de control sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. En el contexto de pandemia, los gobiernos y organismos internacionales han aprovechado para avanzar en la modificación sobre las condiciones de trabajo de la docencia. La experiencia de la virtualidad fue el terreno propicio para que se intentara avanzar sobre las viejas intenciones de control sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, avanzando en el intento de separación del proceso de concepción y planificación del proceso de enseñanza, de su ejecución. Como ha sostenido Apple, esta separación entre concepción y ejecución en el ámbito educativo transformaría al docente en mero ejecutor de procedimientos, un administrador de procedimientos educativos definidos y preestablecidos curricularmente a través de materiales previamente elaborados por personas ajenas a su situación. Este control técnico tendería a descalificar al docente al volver superfluas sus aptitudes específicas para el trabajo con los estudiantes, como plantea Harry Braverman en su ya clásica investigación sobre los procesos de trabajo. Quienes cumplen la función de dirección del proceso de trabajo tenderían a apropiarse del desarrollo y la sistematización del conocimiento, lo que resultaría en su concentración y monopolio, y también en el control de cada paso del proceso de trabajo y su modo de ejecución. Con el tiempo, se evidenció la imposibilidad de reemplazar la tarea docente y la necesidad de la presencialidad. Sin embargo, continúan desarrollándose con fuerza las políticas que intentan controlar fuertemente el proceso de trabajo docente. Para profundizar este análisis, consultamos a Ricardo Donaire, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, que ha investigado sobre el tema. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos del proceso de trabajo en la enseñanza? Bueno, creo que un buen ejemplo de eso lo encontramos en las transformaciones que hubo durante la situación de pandemia y de cuarentena recientemente, cuando se produjo un cambio bastante grande en la forma en que se organizó el trabajo de los docentes, que pasaron de trabajar en un ámbito escolar en forma presencial con sus alumnos directamente a trabajar en su propio domicilio, y donde la mediación con sus propios estudiantes necesitaba de un dispositivo digital. Fíjense que ahí en ese cambio de forma no estamos necesariamente hablando de si el docente contaba o no con un determinado ingreso para desarrollar adelante esa tarea, que lo hacía más o menos pobre, cosa que podía ocurrir, pero nos estamos centrando en un cambio en la forma en que estaba organizado el proceso de trabajo. Me parece que eso es importante para poder delimitar el proceso de trabajo como un aspecto específico en el cual enfocarnos, y que puede ser diferente, que es diferente del proceso de empobrecimiento. Y el ejemplo que pongo de la presencia del dispositivo digital no está elegido al azar, sino que más bien ha estado incluso presente desde el primer momento del desarrollo mismo de las distintas teorías sobre la proletarización de los docentes, de la pérdida del control del proceso de trabajo por parte de los docentes. Porque desde los años 80, cuando empiezan a desarrollarse estas teorías, lo que está presente es la potencialidad que tiene la informática en términos de desarrollar programas que eventualmente puedan hacer incluso no necesaria la presencia de un docente llevando adelante ese proceso educativo. Eso implicaría incluso una pérdida casi total del control del proceso de trabajo por parte de los docentes. Incluso algunos autores hablan de la reducción de los docentes a meros ejecutores de esos programas. Sin embargo, desde los 80 en adelante hemos visto que se ha desarrollado enormemente la digitalización, y sin embargo no ha habido un proceso de reemplazo de los docentes. Por el contrario, tanto en Argentina como en el mundo, la docencia es una ocupación que se expande en términos absolutos
absolutos, o sea, su volumen crece cada vez más la cantidad de docentes en el mundo, y en términos relativos, o sea, es una de las ocupaciones que va creciendo en su peso dentro del conjunto de las ocupaciones. En ese sentido, la situación de pandemia y cuarentena nos permitió ver hasta qué punto era realizable esa sustitución del docente por la máquina. Es verdad que implicó la aparición de un dispositivo digital mediando la clase, pero que la clase en principio se realizaba a partir de más o menos los mismos contenidos y metodologías que se utilizaban previamente, ahora no ya en forma presencial, pero sí con la mediación de ese dispositivo. Quiero decir, se acudía a textos escritos, a la misma clase pero grabada, a manuales de texto. No hubo un cambio radical en términos de la forma en que se desarrollaba ese proceso de trabajo, y en cierto sentido muestra las dificultades que tiene el capitalismo para poder avanzar sobre ese proceso de trabajo. El intento de control sobre el proceso de trabajo docente implica analizar cuáles son los fines y objetivos generales de la educación y cuál es el lugar y tareas específicas de la docencia. Sin duda, la aplicación de reformas como la nueva escuela secundaria y la secundaria del futuro implican avances sobre el control en ambas dimensiones: condiciones de trabajo, contenidos y proceso de enseñanza y aprendizaje. Por un lado, la política educativa de los gobiernos ha desarrollado una ofensiva sobre aspectos relacionados con los regímenes de organización del trabajo docente, sobrecarga de tareas administrativas y burocráticas, exigencia de informes, reuniones, planillas, etc., que van en detrimento de la tarea específicamente pedagógica y vinculada a la construcción del conocimiento. Por otro lado, se registra un deterioro importante en relación con el medio ambiente y condiciones de trabajo en general, la infraestructura y las condiciones de aprendizaje de los estudiantes en términos económicos, sociales y también espaciales y culturales. Pero además, desde el Estado se pretende avanzar en la regulación de la jornada de trabajo, controlando horarios y actividades por fuera de la jornada escolar, llegando a desdibujar completamente esa jornada, no respetando los tiempos de descanso y avasallando el tiempo libre y la vida privada a través de vías digitales de comunicación. En relación con el régimen laboral y las condiciones contractuales, también se ha incrementado la situación de precariedad, falta de titularización, contratos precarios e inestabilidad. Más de la mitad de la docencia tiene condiciones contractuales inestables, es decir, no tienen designaciones titulares y por ende no pueden acceder a algunos derechos de ascenso, licencias, además de la posibilidad obvia de perder su puesto de trabajo. A esto se suma la implementación de la plataforma MIA y el rechazo de las licencias por enfermedad, que son una clara modificación en las condiciones de trabajo, afectando gravemente la salud de los trabajadores de la educación, por ejemplo, con docentes que van a trabajar enfermas. Sin embargo, este proceso no es lineal y no avanza sin resistencias. Las investigaciones registran que no es tan fácil para el capital avanzar con sus planes. En el conjunto de los países de Latinoamérica, la docencia lleva adelante fuertes protestas vinculadas a la política educativa y las condiciones de trabajo. Escuchamos a Ricardo Donaire, doctor en Ciencias Sociales e investigador. Podemos ver hasta qué punto ese proceso de trabajo es tan resistente a ser dominado por parte del capital, que hace 2 años, cuando comenzó la situación de pandemia y de cuarentena, estábamos convocados a adaptarnos a una situación que iba a imponer una nueva normalidad y cambiar radicalmente la forma de concebir la enseñanza y de realizar la enseñanza. Y no mucho tiempo después, incluso en transcurso de menos de un año, en Argentina e incluso en el mundo, la presión por la vuelta a las aulas era enorme, a la vuelta a la presencialidad era enorme. De hecho, hoy, 2 años después, nos encontramos discutiendo más que la digitalización o no digitalización, la prolongación, si es necesario prolongar ese mismo proceso de trabajo, con las recientes resoluciones en términos de prolongar la jornada escolar. Esto nos muestra cuán resistente es ese proceso de trabajo y las dificultades que encuentra aún hoy el capitalismo para poder implementar
una serie de transformaciones que cambien internamente toda la forma en que está organizado ese proceso. Esto, sin embargo, no implica que no exista esa pérdida de control sobre el proceso de trabajo, sino que el capital se ve obligado a volver a recurrir a las mismas viejas herramientas de control externo sobre ese proceso, como son las pruebas estandarizadas a alumnos, a docentes, que muestran la necesidad de ese control por parte del capital, pero a la vez los límites que lo tiene que controlar externamente mediante una evaluación a posteriori y no mediante un cambio radical interno en la forma en que se realiza ese proceso. Es necesario analizar en qué medida la digitalización de contenidos podría implicar un avance en términos de control sobre el proceso de trabajo docente y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero por otro lado, lo que se evidencia en los últimos tiempos es un intento por parte de los gobiernos de avanzar en el proceso de control sobre los trabajadores y sobre el proceso de enseñanza, modificando la carrera docente para disponer de un cuerpo de directivos que funcionen como autoridad externa que responda a los funcionarios de los gobiernos. Hasta ahora, el acceso a la función directiva formaba parte de la carrera docente, siendo uno de los escalafones más altos del sistema de ascensos, dando lugar a una cierta independencia en las conducciones escolares e incluso a conflictos entre las direcciones de los establecimientos y los funcionarios que aplican la política educativa. Las últimas modificaciones al estatuto docente, en relación con la carrera docente, apuntan justamente a profundizar el control sobre la docencia y profundizar aún más la subordinación de los trabajadores y del proceso educativo mismo a los lineamientos y necesidades del capital. Es necesario que como docentes profundicemos el análisis sobre estos aspectos para tener más y mejores herramientas con las que organizarnos y resistir estas políticas. Ciclo: La educación en disputa. Un podcast de ADEMIS, Sindicato Docente. La educación en disputa.